Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por estar en un capítulo más de Cubes Podcast. El capítulo de hoy es traído por Tex PC Builders, que son nuestros primeros oficiantes. Si necesitas equipamiento de informática, compra, servicio técnico, compra de usados. Este micrófono, por ejemplo, es de ellos, excelente. Si necesitas que tu computadora esté lista para hacer streaming, para editar videos, para jugar, ellos son la solución. Si es que estás interesado en alquilar, vender, comprar un terreno, una casa, sabemos que es un proceso muy tedioso, muy difícil. Entonces, ¿qué mejor que dejar en manos de profesionales? Y para eso está Galeano Bienes Raíces. El broker, Gario Galeano, tiene muchos años de experiencia en el rubro y te puede facilitar absolutamente todos los trámites. Sus contactos está abajo en la descripción. Y por último, nuestro último auspiciante es Vape and Game, tu tienda de vapeo del centro. Presentan gran cantidad de liquids caseros de buenísima calidad que la preparan ellos mismos, de variados sabores. También tenés esencias importadas, tenés venta de equipos, tenés servicio técnico, asesoramiento a la hora de hacer tu compra, servicio completo. Hoy me acompaña Alan Reddick. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Perfectamente, ¿vos qué tal? Súper bien. Sábado, día de trabajo igual. Vos sabés, Alan, que estuve mirando. No recuerdo cómo fue, de dónde alguien me recomendó. Creo que había pedido recomendaciones para hacer podcast, porque siempre es bueno escuchar la opinión de los demás. Y alguien me tiró tu nombre, no me acuerdo quién. Y bueno, y te escribí y probé, y por suerte estuviste interesado. Y estuve viendo tus columnas, y son bastante interesantes. Y quería preguntarte yo también, y para que te presentes, para la gente que nos ve y escucha. ¿A qué vos te dedicas? ¿Sos escritor? ¿Sos periodista? Exactamente, Bueno, ¿cómo es? fui profesor universitario durante mucho tiempo aquí en Estados Unidos y ahora ya básicamente me dedico a la parte de consultoría y bueno, escribir columnas es otra parte. Así que Ah, ¿y cuál es tu profesión? ¿Vos estás en Estados Unidos ahora? sí, sí, sí. Ah, mira, che, yo no sé. La profesión, bueno, fue ser profesor universitario durante varios años, así que... ¿Qué enseñas? Estaba en la parte de literatura, o sea, el background que tengo es de filología clásica, griego y latín, filosofía, también estudié en Freiburg, en Alemania, y antropología en París. Entonces, Espectacular, ¿eh? básicamente, un poco. Mira, pues, bueno, yo también, yo también soy docente universitario. No parezco nomás, pero soy. Así que somos colegas. ¿Y qué enseñas? Y yo soy ingeniero agrónomo. Yo enseño trigonometría y introducción a la física en la Católica. Y tengo un centro de estudios privado donde enseño también. Nadie me cree cuando digo que soy docente, pero me dedico ya a esto hace muchos años también. Y vos, y como, la verdad que es muy interesante, jamás me esperé porque veo que hablas mucho de nuestro país. Me sorprende, ¿hace cuánto estás residiendo en Estados Unidos? Aquí estoy más de 20 años ya. Ah, ¿en dónde estás exactamente? Me muevo entre Carolina del Norte y Washington, D.C. Entonces, Y bueno, ¿y cuántos años estuviste acá, en Paraguay? ah, más de 20 también. Podemos decir realmente que es una pregunta estúpida, evidentemente que sí, pero me gustaría escuchar. La diferencia de calidad de vida, ¿qué tal vivir en un país de primer mundo y un país de tercer mundo? O en vía de desarrollo, mejor dicho.
Depende mucho de varios factores, o sea, en lo que es la parte de tecnología, en lo que es la parte de servicios, aquí estamos muy más avanzados, obviamente, pero en lo que es la parte humana, yo creo que Paraguay sigue siendo, o sea, actuando, yo creo que cambió bastante desde que yo salí, o sea, siempre visité y siempre tengo al Paraguay cerca, pero lo cambió bastante la parte de seguridad. Entonces, pero obviamente el factor humano es lo que más extraño de Paraguay, es el factor humano, o sea, los amigos, la gente. Entonces, en ese sentido, depende también de las regiones aquí en Estados Unidos, pero por lo general la gente en el primer mundo es mucho más cerrada, mucho más privada. Entonces, Vos sabés que tengo un primo que se fue una época a Austria y él decía, y un amigo también, y él decía, acá la gente le chupa un huevo, son súper fríos. El hecho de eso de acá pues somos muy toquetones, vamos a decirle. Todos somos muy cálidos y me explicaba que allá eso era impensable. Y que tengo unos amigos que ahora están estudiando en Taiwán también y te cuentan que es así totalmente diferente la manera en la que se tratan las personas. Pero bueno, te soy sincero, creo que prefiero unos avances tecnológicos, prefiero poder subirme a un colectivo decente, prefiero poder tener servicios de salud antes que calidez. Pero capaz estoy equivocado, eh, qué sé yo, es un punto de vista que tengo. Allá tienen todo eso, ¿verdad? Todos los servicios de salud cubiertos o no es tampoco tanto así. no, 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 para nada. O sea, justamente ahí la gente, o sea, para entender los socialistas que somos en Paraguay, hace falta estar aquí. Entonces, Ah, aquí, por ejemplo, la mayoría de los servicios son privados, o sea, hay que pagar. O sea, sí existen cuestiones, por ejemplo, la parte de emergencia, si es que no tenés seguro médico eh, y te pasa algo, vas a emergencia y bueno, paga el Estado, o paga, se pagan con recursos públicos, o sea, los hospitales están obligados a atender en caso de emergencia. Es justamente una gran controversia que existe aquí porque eso cuesta muchísimo, o sea, ir a emergencia directamente se factura más de $500, o sea, inmediatamente, o sea, es por estar ahí. Y eso le cuesta al Estado muchísimo, o sea, hay personas con diabetes, por ejemplo, que cada semana, como no tienen para el tratamiento, entonces entran en crisis, van a emergencia y reciben justamente eh, para emergencia un paquete que supuestamente le tendría que dar para que vaya a la consulta médica, pero como no tienen, vuelven a aparecer y se vuelve dentro de todo, o sea, un problema bastante pesado. Y después que hay muchas enfermedades que con tratamiento se pueden mejorar, o sea que no hace falta llegar a ese punto. Entonces, es el punto justamente, si ves los debates presidenciales, es el tema que siempre se trata. siempre se trata el tema de salud, justamente por lo que estás diciendo, porque yo tenía entendido que era súper caro en Estados Unidos. No sé dónde había visto eso. Pero Sí, yo sí, pensaba, pero yo pensaba, siempre se aprende algo nuevo. Yo pensaba que si vos no tenías acceso a un servicio privado, yo pensaba que el Estado te brindaba lo necesario. Por lo que me decís, al parecer te brinda justo lo que necesitas para ese momento nomás. ¿Es sí. así? La cuestión es no morirte y punto. O sea, tampoco te atienden mucho en el... En el Entonces, hospital. la cuestión, el objetivo de la emergencia justamente es salir de la emergencia, pero ya no tratamientos, ya no, o sea, hay muchas, o sea, también están las fundaciones, están, o sea, por un lado funciona el sistema de alguna forma, la misma cosa en educación, o sea, las universidades, las mejores son privadas.
La universidad donde enseñaba antes, Carolina del Norte, es una de las mejores, pero es pública, pero se paga, o sea, tiene un costo altísimo también. O sea, Eso que... nada comparado a lo que vas a pagar en una Ivy League, pero Sí. definitivamente es un costo muy alto. Eso quería preguntarte porque sigo pues muchas cuentas en Twitter y muchos te dicen que ahora, yo no sé, vos sabrás decirme si es que, bueno, vos sos un académico, así que tendrás tu punto de vista, pero dicen, es que no vale la pena irte a la universidad porque después tenés que pagar tus student loans, que es impagable. O sea, tenés miles, no miles de años, varios años en los que vos vas a estar trabajando para pagar la deuda lo que te costó estudiar. ¿Es así? Sí, obviamente, o sea, los créditos para universitarios son bastante buenos en ese sentido, pero o sea, depende de la carrera y depende de o sea, para ir a estudiar ahí nomás y quedar Mm, con una deuda muy grande, entonces es otro aspecto bastante, eh, en un sentido funciona el sistema, pero no para todos, esa es la cuestión. Entonces, y obviamente la parte y también existen, otra vez la parte privada, existen muchísimas becas para gente que es capaz, entonces son las cosas que, como va manejándose aquí el sistema, es bastante interesante. O sea, en lo personal, creo que es un sistema que llegó a una cierta saturación porque se ve todo como un mercado y justamente son los dos puntos en los que yo creo que se debe ser socialista. Educación y y salud. salud, Son dos puntos. exactamente. La gran diferencia que yo tengo es estudiando en Europa, donde las mejores universidades son públicas y se paga casi nada. En Salamanca, por ejemplo, tenía una de las clases que tenía, yo era el único alumno, cosa que aquí sería inaceptable. Se O sea, cierra la sección. era un programa de doctorado, obviamente, pero la idea de allá era que justamente alguien tenía que saber. Y estudiaba en esa época, bueno, en la clase esa era de sánscrito, y bueno, no había otro compañero en ese sentido, pero imagínate, aquí eso es inaceptable, o sea, hay un mínimo de alumnos, si no se cumple, se cierra. Entonces, y que vaya a tomar cualquier otro curso. Entonces, en ese sentido, la academia, lo que es la parte de academia, va moldeándose al mercado, lo cual es algo bastante malo para la academia. Entonces, la academia tiene que regirse. Para entender eso, a ver lo que digo, quizás algo que puede ilustrar bien es la parte de películas. En las películas de antes, por ejemplo, qué sé yo, Ben-Hur o estas películas de los años 60, el Cid, eran películas excelentes donde el arte era lo que primaba, o sea, el arte por amor al arte. En cambio, hoy día que se volvieron a hacer la mayoría de estas películas, se ve, por ejemplo, como la parte comercial es lo que prima. Entonces ya el argumento ya va a ser diferente, el discurso es diferente, las escenas son diferentes, de repente, qué sé yo, hay que mostrar más cuerpo, menos cuerpo, lo que sea, pero ya se va, incluso ahora con el mercado chino, hay que moldear a ciertas palabras o ciertas cosas donde se moldea uno al mercado y no viceversa. Y yo creo que con referencia al arte, todo lo que sea cultura, tiene que ser o se tiene que preservar eso. Eh, y esa es un gran problema que tiene o surge dentro del sistema que tenemos. Entonces, mismo la arquitectura, o sea, fíjate, la arquitectura se hacen edificios horribles y no perduran. En cambio, cuando se enfoca uno en el arte, eso queda para siempre. O sea, nadie va a ir a derribar el Vaticano. Sin Claro. embargo, siempre cuando uno va
al obelisco en Washington, D.C., puede ver las fotos de cómo era antes. Y habían como 50 edificios de concreto en lo que es ahora el National Mall. Y todo eso fue, o sea, imagínate, fue construido después de la Segunda Guerra Mundial y destruido al poco tiempo. ¿Por qué? Porque eran tan feos. O sea, entonces se construye en un sentido práctico que termina siendo no tan práctico. En cambio, hay edificios clásicos que nadie quiere tocar. ¿Por qué? Porque son monumentos. Entonces, son cosas que son hermosas y bellas de ver. De aquí a 100 años seguirá siendo lo mismo. O sea que estás hablando de un punto muy interesante que a veces yo me cuestiono eso. Yo siento que el arte de calidad, porque vamos a ser sinceros, el arte puede ser subjetivo, supuestamente. Cada uno pues tiene una manera de expresar su arte, pero una vez tuve un debate. Para vos, Bad Bunny es un artista. Ese era el debate que escuché en la radio realmente, y yo después lo replanteé a unos amigos. ¿Por qué? Porque y yo decía, para mí no es un artista. ¿Por qué? Porque para mí el arte como tal, requiere años de dedicación, requiere trabajo, requiere, como vos decís, que sea algo bien hecho, bien profundo, que tenga estudios. Y ahora vos, como vos decís, vos mirás las construcciones, vos mirás, escuchás la música, ves la nueva literatura. ¿A vos no te da la impresión de que el arte de calidad está muriendo? Por supuesto, o sea, hay, eh, hay dos cosas sobre el primer punto que dijiste. O sea, pienso que no necesariamente necesita trabajo. O sea, hay gente que le sale espontáneamente. A Mozart, por ejemplo, se dice que Es cierto. le salía así y bueno, a mí, por ejemplo, me gusta pintar. Las pinturas que ves atrás son los óleos, son óleos que hice. No estudié Excelente. y los pinté en 2 años. Entonces, cosa que a otra gente le cuesta mucho más hacer entonces realmente en eso no tiene mucho. O sea, hay gente que sí se esfuerza, hace cosas, y otra gente que le sale de balde, pero lo importante, y también no es tan subjetivo. O sea, el arte clásico sigue siendo clásico. O sea, y de Sí, se aquí a nota. 100 años seguirá siendo. Pero existe, para tocar el segundo punto, una conexión entre ética y estética. Entonces, y cada época tiene eso. Entonces, al estudiar, por ejemplo, lo que era el Renacimiento, la ética, los valores que ellos manejaban eran totalmente diferentes a los nuestros y diferentes también a la Edad Media. Entonces, en la Edad Media, los valores que se dan son totalmente diferentes y eso se va transformando. Y cada transformación lleva el nombre, obviamente, de un movimiento al Renacimiento, que era mucho más secular. Le viene después el Barroco, que ya va a ser algo dedicado a Dios. Y fíjate cómo se dan las cosas. O sea, lo arabesco tiene bastante que ver con el Barroco también, porque justamente es una forma de adorar a Dios. Sí, Entonces, imagínate, ¿dónde termina tu ornamento? Y uno dice, entonces, ¿cuánto es enough, cuánto es suficiente como para Dios? Entonces, y uno dice, ese chirimbolo no es suficiente, vamos a agregarle otro, sí, y y se va. termina uno de repente, y así se construyeron unas grandes iglesias barrocas, la música, la misma cosa. Entonces no termina aquí, sino se le sigue un poquitito más y se fue. O sea, a lo simple que era la parte medieval, se le fue agregando, haciendo este tipo de agregados. Y hay toda una filosofía también detrás de eso. O sea, el barroco también, la naturaleza, el hombre, la reconexión con Dios. O sea, aparece ya Caravaggio, aparece los contrastes, el claro oscuro.
Después de eso viene el racionalismo, es otra filosofía nuevamente y otra estética nuevamente. Entonces, en el racionalismo, el hombre domina todo. El hombre es el que, incluso los jardines, si uno va a Francia, está el famoso André Lenotre, que tenía hasta los jardines respondían a una forma lógica o una forma matemática o geométrica de controlar la naturaleza. Tengo una A pregunta, eso, una sí. consulta, una consultita. Este racionalismo es post-Nietzsche, No, es pre-Nietzsche. Es justamente, pre-Nietzsche. claro, es la ilustración. Nietzsche es ya modernista, o sea, Mm, Nietzsche es romántico dentro del modernismo. sí, Nietzsche justamente destruye, y eso es interesante porque Nietzsche habla justamente de una rueda circular de lo apolíneo y lo dionisiaco, y uno puede ver, o sea, aparece el racionalismo, a eso se contrapone otra vez un movimiento que es el romanticismo, donde la razón ya no importa, sino el sentimiento. Y ya la naturaleza es la que domina, la naturaleza es la que está por encima del hombre. Hay unas famosas pinturas de Gaspar David, donde se ve a un hombre ahí mirando las montañas, o también otra pintura famosa donde se ve al monje, y se ve al monje pequeñito en todo un universo. O sea, el universo es el que domina nuevamente. esa pintura Dice que esa pintura que decide el que está mirando las montañas, el que se le ve desde atrás, y exactamente. esa pintura es excelente. Sí, Exactamente. ya, Y ahí ves cómo aparece justamente toda esa idea. O sea, la naturaleza sobrepasa al hombre. sí. Entonces, en el racionalismo no era así. Entonces, ¿cómo se va cambiando eso? Y después a eso viene el modernismo, que fue un movimiento que vuelve otra vez a la razón, a la parte, a lo que ellos llamaban ciencia, las grandes definiciones nuevamente. Eso ya aparece ya en 1901, 1900, toda la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial. Y a eso es lo que ataca Nietzsche justamente. Sí. Y posteriormente a eso viene el postmodernismo. El Y ese, resultado, el resultado de... Pero hay que entender también por qué viene el postmodernismo. O sea, el modernismo es bastante malo si uno lo estudia así. Tiene momentos buenos. Por ejemplo, qué sé yo, si uno escucha una pieza musical de Prokofiev, hay momentos muy buenos, pero en general la obra te mata, o sea, eh, contrario a lo que es el romanticismo. El romanticismo tiene autores, compositores muy, muy buenos. Y posteriormente, o sea, esa idea, porque justamente el modernismo vuelve, se aparta de la naturaleza, vuelve a la razón, una razón bastante académica, las grandes definiciones, esto es así, el arte se convierte en una torre de marfil, era solamente un arte para entendidos, ya no para el pueblo. Y eso va cambiando, o sea, y llega a lo que Horkheimer nuevamente llama la razón instrumental, que termina justamente eso en los campos de concentración nazis. Entonces, o sea, nadie quiere hablar de eso, pero la ciencia llevó a eso. mm, Entonces, toda esa idea de eugenesia, todas esas ideas de razas superiores eran lo que eran la ciencia en el momento. eh, Entonces, y por eso viene el postmodernismo. El postmodernismo es algo bueno, pero termina siendo malo también. ¿Qué es lo que hace el postmodernismo? Es destruir toda definición. eso mismo. Entonces, Vos dijiste, la razón ya no importa, sino el sentimiento, dijiste en el romanticismo. Y yo, claro, si- y, justamente, y yo, si- y yo siento que ahora se está queriendo destruir la razón nuevamente, pero de repente en niveles muy estúpidos ya. Justamente yo pienso que esta nueva corriente del progresismo, eh, yo entiendo, como vos decís, cuando la ciencia es pura y dura, como el caso de lo que estuviste hablando de buscar la raza superior, todo se puede justificar en pos, se intentaba justificar en pos de avanzar, pero evidentemente ningún extremo está bien. Pero vos ahora,
la otra vez vi que decía, era un artículo en inglés, que decía que en matemática había white supremacy cuando se buscaba la respuesta correcta. O sea, en las ciencias exactas pues no hay, es uno más uno es dos. Y ahí decía, un artículo mencionaba que vos podías ver white supremacy cuando buscabas una sola respuesta, cuando tu intención al resolver un ejercicio era tener la respuesta correcta, cuando no dabas doble opción. Y yo no podía creer. O sea, parecía un chiste, pero era así un artículo serio. Después vi otro artículo que decía, el cambio climático demuestra. Dame un minutito, te quiero leer porque es un show. Yo leí y no tenía. Es un artículo de la ONU, Alan. Atendé. De la ONU. La desigualdad de género le da ventaja al cambio climático. O sea, parece como que se agarran de cualquier cosa para meter esos razonamientos. Vi también que en Estados Unidos, ahora no sé en dónde, yo sé, y yo sé que es así, lastimosamente, no todos tenemos las mismas oportunidades. Hay personas que tienen más suerte, algunos que tenemos menos suerte, y bueno, es así. Nosotros son factores externos que no podemos cambiar. Pero no sé en qué universidad era, pero era una universidad bastante grande. Para las personas de color se quería bajar el requisito para el ingreso y mantenerlos ahí. Sin embargo, para los asiáticos, creo que era Harvard, para los asiáticos, como ellos tienen muy buen rendimiento, le querían hacer otra vez más difícil. O sea, vos estás premiando al que no da buenos resultados, estás castigando al que se esfuerza de verdad, estás poniendo trabas a la hora de realizar ciencia, estás intentando anular definiciones claras por la ciencia ya hechas hace no sé cuántos años, que tenés un montón de literatura al respecto. Y yo al principio decía, bueno, esto a nadie no le importa, esto no va a trascender, pero ahora hay veces que yo siento que estoy en un libro de Orwell. Hay veces que ya medio me preocupa, porque es como que está teniendo impacto toda esta ideología progresista. Sí, justamente es parte de lo que se entiende como posmodernismo. O sea, una de las razones por las que es difícil, o sea, si uno pregunta qué es el posmodernismo y la gente no sabe cómo definirlo, y justamente esa es su definición. Es algo que no tiene una base sólida. Y una de sus características es justamente esa, es la de ser, o sea, la aporía en cuestiones de lógica reina. Te dicen, por ejemplo, nadie puede decirte lo que tenés que hacer con tu vida. Sin embargo, quien te dice eso ya te está diciendo lo que tenés que hacer. Entonces, que nadie tiene que... Entonces, te dicen también, todos somos especiales, pero no tiene sentido. O sea, el ser especial es Sobresalir. salir de lo común. Entonces, se golpea el posmodernismo contra su propia lógica y hace cosas, o sea, sirven en una cuestión justamente para cuestionar todo. No sé si conoces la obra de Nicolas Cage, no es Nicolas Cage, ¿cómo es que se llama? John Cage, es el compositor 4.33, No, no eh, conozco. donde un pianista va, se sienta frente al piano y está ahí 4 minutos 33 segundos sin tocar nada. Y la cuestión es eso, música. Y bueno, yo creo que si uno paga la entrada, no. Eh, definitivamente. O sea, para mí tampoco es música. O sea, el silencio no puede ser música. Sino, pero sí es lo que se llamaría un philosophical statement. Entonces, Sí.
En ese sentido, pero rompe ciertos esquemas y lo mismo, o sea, visitar los museos de arte contemporáneo recuerdo aquí en la universidad hay un museo muy bueno, el Auckland Museum, y llegó un decano de una facultad de una universidad de la China, la segunda universidad más grande que tiene China. Él había pedido que yo le sirva de guía, así que recorrimos todo el museo. Estaba con nosotros también el director del museo y llegamos a la parte de arte moderno y tanto él como yo nos apresuramos ya a salir y el director del museo nos pidió por favor que pasemos a ver la parte de arte moderno, que era muy buena y qué sé yo cuánto. Entonces, no, vamos a seguir hasta que tanto insistió que tuvimos que pasar. Y el chino este era excelente, era justamente profesor de economía también. Entonces lo primero que preguntó, vimos así un bodoque que era hechos de vidrio, y él preguntó cuánto costaba eso. Y bueno, el director del museo sacó la tablet que tenía y era $120,000. Después le preguntó, ¿y quién paga por esto? Fue una donación. Y ahí entró en algo que yo nunca me había percatado también, o sea, dos cosas muy importantes que él ya había visto y también el problema potencial que existe con el arte en ese sentido. ¿Por qué? Porque, como no sé si sabes, pero acá las personas que tienen más de cierto nivel económico y pueden donar, reciben hasta el 50% de descuentos en sus taxes. Entonces, básicamente eso se está pagando con dinero público. O sea, que dinero que tendría que haber sido. Y lo que es peor es esta gente decide qué es arte y qué no es arte, qué se exhibe, qué no se exhibe. No sé si me explico con eso. O sea, Sí, entonces, claro. ¿hasta qué punto Bill Gates o cualquier otro billonario puede controlar lo que es la parte pública, o sea, la parte y la parte cultural? Entonces, es arte porque ellos dicen que es arte, porque realmente un bodoque así cualquiera podría hacerlo. Y qué es lo que define, qué es lo que hace que sea arte? En cambio, cuando uno ve arte, el arte que consideramos más clásico, no hay esa duda, o sea, uno sabe, eso es arte. Pero al entrar, entonces existe ese factor económico y está, después entré a investigar más, por ejemplo, en el Museo de Los Ángeles está la famosa roca, que es una piedra gigante en bruto, y eso es todo. Lo que sí que costó $20 millones. Y ahí es donde se entra en la parte un poco turbia, porque ¿quién paga eso? ¿Y cuál es el motivo de todo eso? Entonces, quiere decir que ellos pueden empezar porque así también como la estética, o como te hablé antes, la ética y la ética van juntos, la estética también puede moldear la ética. No es lo mismo estar en un ambiente limpio y sano y con buena, con algo que sea placentero a la vista, que estar, por ejemplo, en la Chacarita. O sea, imagínate, uno ya se deprime al ver todo eso. O sea, entonces la estética también influye dentro de la ética. Y la verdad que me impresiona bastante todo lo que me está contando, porque parece un chiste que una piedra salga $20 millones o que una estatua que un niño de 5 años te pueda hacer salga $120,000, que encima otra vez de dinero público. Yo digo lo que ahora vivimos en un clown world, así un mundo de payasos, porque eh, Alan, vos le ubicás al psicólogo clínico Jordan Peterson. Sí, sí. Bueno, ahora sí, ya me leí su libro, estoy intentando leer su primer libro, que es súper difícil, que es Maps of Meaning, pero me leí su otro libro, siempre escucho sus charlas, y yo después, ¿qué es lo que le volvió famoso a Jordan?
le volvió famoso el tema de los pronouns, que está ya está en Canadá, creo que se quería imponer por ley que vos estés obligado a referirte a la persona con el pronoun que esa persona quiera, y si no, pagas multa o te vas preso. Y, y él estaba en contra de eso, y todos le trataban de transfóbico. O sea, y él argumentaba, yo no es que soy transfóbico, pero vos no podés quitar el free speech, vos no podés dejar en manos del gobierno lo que vos tenés o no tenés que decir. Para como vos escribiste en tu artículo, es como decía Orwell, la nueva lengua, que el Estado te dice qué es lo que vos podés decir y qué es lo que vos no podés decir. Y, y te juro que me parece que porque vos argumentes eso sos transfóbico, sos homofóbico, sos... Y te juro que siento que estamos perdiendo el tiempo debatiendo esas estupideces, debatiendo cosas sin sentido, en vez de dedicarnos a la ciencia real, a algo que nos brinde progreso. Porque es cierto, hay mucha discriminación, existe homofobia, existe transfobia, pero vos no lo solucionás obligándole a la gente a usar un pronombre. ¿Qué es lo que vos solucionás con eso? Nada. Es ridículo. Vos estás ocultando el problema real y brindando un consuelo, entre comillas, que ni es eso otra vez. Es ridículo. Como vos escribiste, la tiranía del lenguaje políticamente correcto. Así era, ¿verdad? Exactamente, sí. Sí, y Y los cambios que vimos, o sea, obviamente la parte del lenguaje tampoco funciona así. O sea, en tiempos de los liberales, el hablar guaraní estaba vedado. O sea, la no palabra sabía. guarango viene de ahí. O sea, era algo que totalmente, justamente es la época del modernismo, donde la gente, o sea, el modernismo se cree superior, se cree, o sea, la Torre de Marfil. Ah, y es en España ocurrió lo mismo. O sea, con Franco, él intentó erradicar las lenguas autóctonas y no tuvo o sea, ninguna de las dos partes funcionó eso. O sea, en Paraguay la gente siguió hablando guaraní y en España se siguió hablando catalán, se siguió hablando vasco. Y gallego. Entonces no es así como funcionan las lenguas. O sea, nadie hoy día por imposición habla el esperanto. Entonces, la lengua tiene un curso, una forma de cómo se va a proceder. Entonces, yo creo que es ridículo. Y también vemos varios avances. O sea, obviamente hay personas homofóbicos que están totalmente, o sea, con una cabeza bastante todavía pervertida, digamos. Pero yo creo que ya es muy poco. O sea, la misma cosa, el tema del racismo aquí. O sea, sí hay gente que es racista, pero muy pocos. O sea, eh, la gente, o sea, por lo general ya fue cambiando. O sea, no es el mismo racismo que había, por ejemplo, en los años 50 o en los años 40, en los años 30. Entonces la gente fue, esa exposición, ver que el otro también es humano. Hubo muchos cambios y la humanidad progresó, no necesariamente por las leyes. De hecho, creo que ningún cambio por las leyes, sino más bien al contrario. O sea, entonces yo creo que prohibir no va a ser ni tampoco fue nunca una forma de cómo encauzar la sociedad. Entonces yo creo que hay cambios hoy día, la gente acepta. Yo pienso que la mayoría, incluso en Paraguay, está ya abierta aunque hay muchas cosas todavía que faltan, pero yo creo que ya la gente fue cambiando y va cambiando mucho más. Entonces, Y que es ridículo, todos somos descendientes del mismo, todos provenimos del mismo lugar, nadie es mejor que nadie. Y en ningún lado luego, pero ese nomás es mi punto. fíjate que voy a decir algo bastante políticamente incorrecto, pero no es así.
yo creo que existen grandes diferencias raciales. De hecho, la biología no entiende de raza. Y 100%. fíjate ahora con el tema del COVID, o sea, el COVID arrasa con latinos, pero principalmente con negros. ¿Y por qué es eso? O sea, la explicación más lógica que yo encuentro es la cuestión de vitamina D. La pigmentación de la piel hace que se absorba, o sea, la persona con piel más oscura necesita más tiempo de exposición al sol. Um, entonces, en la parte nórdica, obviamente, donde no hay tanto sol, están siendo barridos. Y los segundos son los latinos que tenemos. Nosotros, por ejemplo, la tez nuestra es un bronceado guaraní. Así que, entonces, la biología no entiende de cuestiones de racismo. O sea, entonces hay factores que son, o sea, la superioridad en cierto modo general física que tienen personas de cierta raza son, y ahora también, o sea, hablar de IQ lo mismo, pero llega un punto donde la cultura es superior otra vez a eso. Hay una película muy buena que se llama Gattaca, no sé si la conoces, que trata justamente de eso, donde ya empiezan con el transhumanismo y genéticamente cómo van haciendo la mejor raza posible. Y lo que sí es que en esta familia existen dos hermanos, uno la buena raza, el otro no, y este individuo procura, o sea, el esfuerzo le lleva a superar sus condiciones genéticas. Entonces, y es lo que vemos, lo que hablamos justamente anteriormente del tema del arte, o sea, hay gente que hace arte así y sin que le cueste nada, y hay otra gente que a través de mucho esfuerzo logra ese éxito, pero a través de mucho esfuerzo. Entonces, creo que justamente muchas veces pienso que la ley tendría que cambiar y lastimosamente, fíjate, eso de que todos somos iguales, yo creo que ojalá algún día lleguemos a la claridad de que no todos somos iguales De y que acuerdo. la ley tiene que ser, o sea, la misma cosa entre géneros, o sea, yo creo que la ley tiene que distinguir entre hombre y mujer. Yo no puedo embarazarme, por lo tanto, la mujer necesita ciertas garantías o ciertos privilegios, digamos, también por ser mujer. Entonces, la ley debe reconocer la naturaleza y se debe reconocer, o sea, que existen, o sea, factores, cuando se reconoce justamente que no todos somos iguales, es donde vamos a tener mayor equilibrio. O sea, la igualdad tiene que ser una igualdad Creo que de la origen. palabra, creo que la palabra tiene que ser equitativo. Bueno, equitativo es igual, es igualdad. Entonces, ¿Cómo, eh, cómo podemos decir que no sea igual? o sea, eh, lo importante es entender lo que es una igualdad de causa y una igualdad de resultado. mm, Lo que justamente hoy día se busca es una igualdad de resultado. Pero lo que yo necesito es igualdad ante la ley o ante, por ejemplo, una igualdad de oportunidades, que es diferente a una igualdad de restricción de resultados. Por ejemplo, no por ser latino yo tendría ya que tener ciertas ventajas, o por ser hombre, o por ser mujer, o por ser gay, o por ser lo que sea. Entonces, sino la igualdad, ahí tendría que existir una igualdad para todos, o sea, que existan programas de ayudas de oportunidad, pero no de resultado. Entonces, ahí dijiste algo muy, muy, muy importante que es el equality of outcome es lo peor que puede existir. 100% estamos de acuerdo, pero quiero irme un poquitito más atrás porque hay unos puntos que quiero tocar. El primero, vos dijiste, yo te pregunto, ¿qué? Bueno, te digo primero, hay dos diferencias claves entre los hombres y las mujeres. Uno, evidentemente, la diferencia biológica y dos, las diferencias culturales que tenemos. Entonces, ahora pues yo veo que se está queriendo imponer esto de que el hombre y la mujer somos iguales. Yo hace rato cuando dije iguales, quería referirme a iguales ante la ley. O sea,
A eso es lo que me quería referir. Pero ahora, por ejemplo, te dicen el hombre y la mujer son iguales y vos explicas biológicamente no por y te dicen, ah, pero eso es un argumento biologicista, como si fuera que usar la biología para argumentar algo es poca cosa, es un show, Claro. ¿verdad? Pero yo, ahí pues podemos entrar y por este lado yo veo mucho la igualdad de resultados que se quiere imponer por el tema de que hay una diferencia en la brecha salarial entre el hombre y la mujer. Y Eh, depende de qué rubro, ¿eh? ahí Porque, está, ahí porque, está, a eso por voy. ejemplo, en la industria del porno no es así, entonces. Claro, claro, evidentemente. Es que, y a esto vamos. ¿Qué pasa? Te comento yo el estudio que vi. A mí, por ejemplo, lo que me molesta bastante es que la gente busca una respuesta sencilla a un problema complejo. Tiene muchas aristas el problema de no, le digo problema, le trato de problema a la brecha salarial, entre comillas. ¿Por qué? Porque es cierto, estamos de acuerdo que en general, en promedio, los hombres ganan más que las mujeres. Pero, ¿por qué ganan más los hombres que las mujeres? Y el argumento de porque tienen testículos es estúpido, porque es dar una respuesta sencilla a un problema muy grande. Estuve viendo un estudio que publicó la revista Science, que se repitió 3 veces el estudio, en 3 lugares diferentes. No te puedo decir los lugares porque no me acuerdo. Que mencionaba lo siguiente. Mencionaba, los hombres ganan más que las mujeres, es cierto, pero ¿por qué? Porque ellos eh, tienen trabajos mejor remunerados, profesiones mejores remuneradas, dedican más horas de trabajo que las mujeres. Y vos me podés tirar un ejemplo, te doy de las profesiones. Hay más ingenieros que ingenieras, hay más doctores que doctoras, hay más enfermeras que enfermeros, hay más psicólogas que psicólogos. O sea, lo que te estaba acá argumentando es que los hombres elegían carreras o profesiones más enfocadas en cosas y las mujeres elegían profesiones o carreras más enfocadas en las personas. Y el contraargumento a esto era que, claro, pero eso pasa por los roles que nos enseñan desde pequeños, que a las mujeres se le hace jugar a la enfermera, que a la mujer se le hace jugar a la ama de casa y que a los hombres se le hace hacer otro tipo de cosas. Y parece un argumento válido, o sea, si uno lo analiza, no tan mal, o sea, tiene sentido. Pero estaba viendo que en los países nórdicos se estaba haciendo una crianza, me viene en inglés la palabra, me podrías traducir, egalitarian, Igualitaria. igualitaria, egalitarian, una crianza igualitaria en la que se les criaba por igual. No habían juguetes para hombres, no habían juguetes para mujeres. Entonces, ¿qué pasó? Vos, basándote en esto que estaban haciendo, vos te ibas a esperar que más mujeres iban a elegir carreras como ingeniería, que más hombres iban a elegir carreras como enfermería. Pero ¿qué pasó? Esto me llamó mucho la atención. Vos al reducir las diferencias culturales, maximizás las diferencias biológicas. ¿Y qué tiró el resultado final del experimento? Que más mujeres elegían carreras con énfasis humanitario y más hombres elegían carreras con énfasis en things, le decía, como ingeniería y no sé qué cosas más. Y me llamó mucho la atención porque te tira me tiró la duda de el factor biológico determina en cierta manera la toma de decisiones que tenemos como a la hora de elegir una profesión. Evidentemente que esto no se aplica al 100% porque vos tenés una distribución normal. Tenés, estamos hablando de lo que está en el medio, no de los extremos. No sé si se entiende el argumento.
Sí, sí, yo creo que tenés razón en eso. O sea, mentalmente la mente del hombre y de la mujer es diferente. Eso es un hecho. Y hormonalmente también, o sea, ¿por qué la mayoría de los billonarios son hombres? Bueno, quizás tenga mucho más que ver con la testosterona que con cualquier otra cosa, o sea, el factor de tomar riesgos, el factor de esa impulsividad, de esa animalidad, si se quiere. Entonces, son factores que son predominantes. Algo interesante, por ejemplo, cuando yo empezaba, filosofía era una de las carreras, por ejemplo, donde era el predominio de los hombres. Hoy eso está cambiando, pero cambia justamente porque cambiaron el programa. Entonces cambiaron totalmente el currículum. Entonces, hoy día, qué sé yo, uno va a una clase y ya no se habla de Aristóteles, sino se, a ver cómo te sentís hoy y cosas así. Entonces fue cambiando eso, pero no va, el presidente de Harvard justamente perdió su puesto justamente por eso, por decir un hecho factible, que en la carrera de matemáticas había más hombres que mujeres. Entonces, yo creo que el gran error es justamente eso, del feminismo principalmente, es el de querer igualarse al hombre y no de ver su diferencia. El querer usar una lógica de hombre y no una lógica de mujer. Entonces, que cuando la mujer funciona como mujer, puede funcionar incluso superiormente al hombre en muchas cosas. Entonces, por ejemplo, yo siempre admiro la capacidad de lo que se llama multitask que tienen las mujeres, cosas que yo no. Impresionante. Yo a veces estoy cocinando y me hablan y ya, o sea, estoy cocinando, ¿no? Es que es solamente enfocado a una cosa. En cambio, qué sé yo, con mi hija veo, ella puede estar a veces, antes me enojaba porque íbamos a conferencias o mismo en la iglesia y ella hablaba o hacía otra cosa y yo le decía, tenés que prestar atención a lo que está diciendo y me repetía exactamente lo que estaba diciendo. O sea, ella podía estar escuchando, prestando atención, haciendo otra cosa y haciendo dos cosas o tres cosas a la vez. Cosa que yo no podía, o sea, yo tenía que silencio aquí, o sea, enfocarme. Entonces, obviamente también hay hombres que tienen esa capacidad, como también hay mujeres que necesitan enfocarse, pero son casos especiales, digamos. Entonces, pero principalmente, o sea, la cuestión hormonal afecta y son factores esenciales. Entonces, justamente hay más billonarios que son hombres, pero profesionales a nivel medio, las mujeres ganan más. Entonces, yo creo que justamente la mujer tendría que buscar ser más mujer y ser reconocida como mujer. Eso justamente hablo en ese artículo, creo que fue el último, en donde, por ejemplo, aquí en los países nórdicos, donde existe un patriarcalismo, está esa función, o sea, hay mujeres políticas aquí en Estados Unidos todavía no llegaron, pero fíjate como la mujer siempre es diabolizada, como en el caso de Sarah Palin, que era una tonta, o en el caso de Hillary Clinton, que era el demonio en persona. Pero en Alemania o en Inglaterra, donde estaba Margaret Thatcher se lo masculiniza. Incluso hay varias películas donde muestra donde ella tiene que cambiar la voz y usar una voz más masculina o ser más autoritaria. Y bueno, recibe el moto de la dama de hierro. O sea, no es la princesita o la... En cambio, en sociedades más matriarcales como las latinas, o sea, sí existen mujeres que llegaron a la presidencia y mucho más que en el norte, pero son siempre una figura maternal. Entonces yo creo que la mujer tiene que rescatar y entender el potencial que tiene dentro de lo que es ser mujer. Y dejar, o sea, siempre decimos la mujer no es tan racional, pero justamente porque la vemos a la mujer dentro de una razón masculina. Masculina. Entonces habría que buscar un poco la parte en cómo redefinir, o sea, obviamente ante los ojos de Aristóteles será siempre un ser inferior porque se lo mide como con una lógica masculina, pero justamente
hubo reinados que llegaron a su máximo esplendor gracias a mujeres, o sea, tanto en la antigüedad, o sea, con Nefertitis y otras tantas mujeres que llegaron a ostentar poder, como en el Renacimiento estaba Isabel de Castilla y también Isabel de Inglaterra, que llevaron dos imperios realmente a su esplendor. Entonces, para decir que la mujer no sirve para esto, para aquello, sí, o sea, y también el hombre puede, o sea, yo he hecho varias cosas pero cuesta mucho más. Entonces tenemos la mente, el cerebro es plástico, puede aprender cosas, pero cuesta mucho más. A uno sale el natural y al otro no. Entonces, ¿se puede modificar? Sí se puede. Pero yo creo que entender esas diferencias va a hacer que superemos muchas otras cosas más y potencialicemos muchas otras cosas más. Porque a la hora de la verdad es diferente, o sea, somos muy diferentes, o sea, eso es una cuestión categórica, o sea, eh, la forma de mirar el arte, la forma de producir el arte, la forma de literatura, o sea, estudiando literatura, yo puedo saber si un escrito está escrito por una mujer o por un hombre, o sea, hasta ese punto de fascinante llega las diferencias que existen, entonces. Para que veas, Alan, es que yo te juro que yo siento que estamos teniendo la conversación más lógica que existe. O sea, para mí esto damos por sentado, pero vos mirás y ahora hay transexuales que son mastodontes que fueron casi toda su vida, tipo, o sea, hombres, antes de hacer la transición, tuvieron testosterona corriendo por su cuerpo toda la vida y le dejan competir contra las mujeres, porque si no están siendo políticamente incorrectos. Surprise, surprise, ¿qué pasa? Los transexuales evidentemente que le destruyen a todas las mujeres en sus modalidades. Y al final, todas las mujeres están perdiendo otra vez en su deporte y un transexual está entrando a ganarles. ¿Y qué pasa? Somos inclusivos no hay lógica, no hay lógica. Exactamente, sí, se destruye, o sea, dentro de la misma lógica que tienen se autodestruyen, o sea, porque al querer ser inclusivo se le está suprimiendo o reprimiendo a todo un género, sí, exactamente. Entonces, las mujeres en ese sentido físicamente están en desventaja. O sea, yo no discuto, hay alguna mujer que me pueda cagar a patadas, pero esa misma mujer comparada al mejor de los hombres va a salir. Justamente está el caso de una mujer que compitió en estos deportes extremos MMA. y le rompieron el cráneo. Entonces, y ella después de la entrevista, o sea, después del hospital ya, dijo, yo no sé qué pasó, el primer golpe, ya, y claro, porque estamos construidos de forma, de un modo diferente, entonces. Alan, vos sabés que vi un estudio que se le agarraba a las mujeres atletas top, así, atletas top, y se medía la fuerza del grip, del agarre. Ujú. Y se le agarraba a los hombres comunes, al famoso dadbot, ¿sí? Y esos hombres comunes tenían muchísima más fuerza en el grip que una mujer atleta. ¿Por qué? Y por la densidad ósea, los músculos, la testosterona. Pero ahora si vos querés argumentar estas cosas, son transfóbicos, son homofóbicos, discriminadas, y es como que estamos perdiendo la razón y hay veces que te juro que ya me asusta. Ya, yo digo, por ejemplo, hoy vi que en Toy Story hay un personaje que se llama Señor Cabeza de Patata o de Patata, no me acuerdo. Ahora ya le quitaron el señor porque quieren anular los roles. Y mira, es cierto que un buen argumento es decir que, no sé yo en Estados Unidos, vos sabrás mucho mejor que yo, pero acá es cierto, de repente hay cierta imposición de tu rol de género. Es cierto, de repente se espera que los hombres hagan ciertas cosas. Yo, por ejemplo, nunca jugué fútbol, nunca jugué fútbol, que era lo esperado. A mí nunca me gustaron los autos, que era lo esperado.
pero yo me incliné a las artes marciales. Siempre entrené. A mí me gusta leer. Yo también pinto, pero con pintura me sale súper mal. Dibujo. Pero son cosas que vos salen de lo común. Pero yo por eso no te puedo decir, o sea, soy un ser racional. Es cierto, capaz hay ciertas imposiciones de parte de la sociedad, pero al final del día yo elijo qué es lo que yo voy a hacer, porque tengo cerebro. Yo no puedo estar argumentando que yo soy lo que soy y gano menos porque roles de género, presión de la sociedad. Sí, existe, bueno, todos tenemos un lado femenino, todos tenemos un lado masculino, eso es también categoría, o sea, todos tenemos estrógeno, todos tenemos testosterona, o sea, la cuestión es ver en ese sentido cuál es el predominante. En relación a lo que decías, la década de los 60 ya empieza todo este boom de los feministas. Y hay ahora justamente una cantidad de mujeres que pasaron al otro lado en ese sentido. Justamente hay una que no recuerdo el nombre, que era una feminista muy reconocida, que justamente da con Jordan Peterson conferencias a veces, y ella cuenta que ella le daba a su hija, le daba como camionecitos tumba para que juegue, y al hijo muñecas. Y lo que ella siempre notaba es que, sea lo como sea, el Mitaí terminaba haciendo de la muñeca un martillo o un arma. Y, la niña le ponía nombres al camión tumba, le ponían nombres, ropita y cosas. Entonces ella se daba cuenta, y después ella se puso a pensar hasta qué punto ella estaba forzando esa situación de que ellos no hagan eso en Mm. lugar de... entonces, y son cosas, o sea, mi hija la otra vez estuvo mostrándome, ella, no sé qué jueguito estaba jugando con ahora que se puede jugar con internet también, y que uno de estos juegos con, qué sé yo, el Switch o qué sé yo cuánto, y me mostraba que ella tiene su team que no, con gente que no conoce, que dicho sea de paso es otra cosa interesante, pero lo que sí que conquistaban, qué sé yo, casas, castillos y cosas así, y le pregunté yo, y ay, ¿vos conquistás también alguna? No, no, yo no hago esas cosas, yo me dedico a decorar. Entonces, entonces, pero fulano, o sea, los nombres de los avatares, ellos conquistan, Sí. y yo decoro, a mí me gusta decorar el castillo y tal cosa, mira lo que hice aquí, mira lo que hice allá. Entonces te das cuenta cómo también en los juegos ellos se dan cuenta. Entonces, cómo ahí ya no entra El rol en de inglés, género de la sociedad. que en inglés sería bullshit, pero ya no entra. O sea, en el comercio ellos saben cómo y qué le gusta a cada cosa. Las compañías de seguros, ellos saben, conocen, y van a hacer, y las propagandas también, o sea, se enfocan en uno y en otro. Entonces, y esa es la realidad, o sea, ahí es donde se pega con la realidad. Entonces yo creo que no se puede combatir, y ahora hay un combate contra la realidad. Eso es lo más triste, porque nadie sale ganando. Al Sí. final, en esta guerra salieron perdiendo las mujeres, y los hombres también, o sea, al final salen... Y también, en el caso otra vez de Paraguay, también me llamó mucho la atención el caso de la comadre, por ejemplo, que le puso en su lugar a esta gente que trataban de tomarla. Supuestamente la misma cosa hizo Trump aquí, solamente que en forma diferente, o sea, que hizo bastante alarde de que él fue el que puso el primer homosexual, abiertamente homosexual en su gabinete, y cosa que no es así. Trump fue el primero, solamente que él lo tomó en forma natural, como debería de ser. Sí. Entonces yo creo que nadie debería sentirse shame, avergonzado Sí. de eso, pero tampoco tener orgullo. O sea, yo no tengo ningún orgullo de ser hombre, o sea, soy hombre por ser hombre, entonces Porque es lo que me tocó ser. no ganó, no,
Yo creo que en este tiempo se tendría que buscar la libertad, o sea, me parece bien que el adulto busque y haga lo que quiera, pero siempre y cuando no involucre contra la voluntad a otra gente. Pero yo creo que la gente respeta y estamos ya a esa altura de poder eh, entrar en eso. Entonces, pero definitivamente esta idea absurda de forzar o de hacer política o de querer ponerlos como bichos raros a gente, entonces, si estos son bichos raros, necesitan más ayuda y, o sea, terminan al final ofendiendo, terminan al final haciendo lo que supuestamente querían no hacerlo. Entonces, yo creo que a la gente lo que le convendría es un poco más de no estoy de acuerdo con la idea de empatía tampoco, o sea, me parece un absurdo, o sea, a lo máximo que podemos llegar es la simpatía, pero me parece, imagínate lo eh, no es absurdo, pero Sale el, la el- realidad, el- sale de la el- realidad totalmente. sí, la idea de que yo me pueda poner en tu lugar. Entonces, eso es algo totalmente, o sea, no sé qué me creo, no sé, solamente un Dios podría hacer algo así. Sí. Entonces, a lo que yo puedo llegar es a una especie de horizonte de negociación, de poder intentar o pensar que yo veo desde tu punto de vista, o sea, o tener una simpatía por lo que te podría estar pasando. Entonces, pero esta idea de que yo pueda ser vos es bastante o sea, no sé qué yo me creo para creerme capaz de hacer ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que tendríamos que volver justamente a la simpatía, tendríamos que volver otra vez a esa parte de respeto. Lo mismo ocurre con la tolerancia. Yo estoy totalmente opuesto a la idea de tolerancia. O sea, tole- tolere viene del latín, es cargar, es llevar. Se tolera solamente lo que está equivocado, lo que Claro. está... O sea, nadie puede tolerar algo que está bien. Entonces, lo que necesitamos es la idea de aceptación, de reconocer que otra gente piensa diferente a nosotros, de que otra gente es diferente a nosotros y aceptar eso. O sea, no solamente tolerar, sino aceptar eso. Entonces, y hay cosas que sí no se podría tolerar. Entonces, y ahí está justamente la otra, tolerar todo, menos la intolerancia te vuelve otra vez intolerante. Entonces, se pierde en la lógica, yo creo, el posmodernismo y lo que tendríamos que hacer es justamente volver a aceptar las cosas como son. Hay una guerra no solamente a la naturaleza, sino también a la historia. El postmodernismo toma eso del modernismo en parte como herencia, es el rechazo por la historia. Entonces, hoy tenemos, ahí en Paraguay están también de moda una cantidad de pseudo historiadores, se llaman como difusores de la historia, o no sé cómo se llaman, pero historiadores no lo son. Pero ya nadie cuenta la historia como fue o los hechos como fueron. O sea, y hay una evidencia tangible y palpable, o sea, no solamente en la memoria de la gente, sino en las cosas. Entonces, hace poco escuché en tu podcast también que uno de los que me mandaste, que alguien está hablando de la seguridad en el Paraguay en otras épocas, específicamente en la época de Stroessner. Eso es una cuestión fáctica, o sea, no solamente una experiencia personal mía y de quizás 4 millones de habitantes, pero yo recuerdo, o sea, estábamos incluso con opositores como Euclides Acevedo en casa de Pedro Ortega, farreando hasta altas horas de la madrugada. Existían golpes, patadas, sí. Recuerdo caminar a veces de madrugada desde la zona del aeropuerto hasta Sajonia y sin ningún problema. O sea, te paraba la policía, uno mostraba su cédula, hacía lo que seguía. Pero justamente ahí está la diferencia. Escuché que justamente estaban hablando de una cosa de computadora, que es un simulacro,
hasta eso se tiene que recurrir. Es muy sencillo. La arquitectura cuenta también una historia. La arquitectura cuenta una historia. Y uno ve, mira, yo que llevo muchos visitantes al Paraguay, a ellos les extraña mucho de repente cómo se rompió el esquema arquitectónico en las casas. O sea, hay casas que vos ves que tenían como para que tengan una reja pequeñita o sencillamente sin murallas, y ahora tienen, boom, un murallón ahí. Entonces uno entra y algo que le choca, y todas las casas son así, o sea, recuerdo las casas que tenían murallitas, hoy día tienen o rejas gigantes, todas protegidas, o murallas gigantes de 2 metros, o sea, están todas, o los portones, o sea, pero esa idea de tener un jardín frontal terminó, o sea, terminó y entonces la arquitectura te muestra uno puede ir incluso a las fotos antiguas de cómo eran las casas y cómo son ahora. O sea, imagínate a qué punto esta idea absurda que quieren imponer de que ahora hay menos seguridad. O sea, es ridículo. O sea, las plazas tienen rejas. Las plazas tienen rejas. Eso, o sea, yo recorrí la mitad del mundo y no encontré una ciudad todavía así. No encontré una sola ciudad así. Llega al punto, o sea, fui a Asunción y justamente la primera vez que le llevé a mi pareja, y ella, o sea, el americano también tiene ese sentido de explorar, irse a los mercados persas y todas esas cosas. Pero llegaba un punto donde ella pensaba que yo ya le estaba secuestrando porque no podíamos salir, no podíamos... Y bueno, salíamos a comprar ahí a las plazas y enseguida la vendedora nos decía, no pueden, cuidado, no vayan hacia allá porque es peligroso, cuidado, no vayan hacia allá. Y bueno, ya llegó un punto donde hasta que finalmente fuimos frente a la policía, ahí en la policía central, ahí en las plazas cerca del Congreso, y el mismo policía sale y nos dice, señores, no pueden, y nos escoltó hasta la zona más segura, digamos. Pero imagínate que el propio policía te diga eso, o sea, y eso, por ejemplo, no ocurría en otras épocas. Ocurren siempre cosas hasta hoy día, lamentablemente, y ocurren cosas terribles, por ejemplo, eso de tomar esta casa me gusta creo que sí ocurría en esa época y creo que sí sigue ocurriendo, no es que creo, sé que sigue ocurriendo ahora. Entonces está el caso del señor este que le hizo la denuncia a su colegio, pero hay muchos casos, hay mucha gente que me dice que justamente no quiere dar la cara porque tienen que arreglar nuevamente a través del poder político. Entonces para no estar, pero sigue ocurriendo, o sea, siguen ocurriendo, o sea, creo que hay un 20% de títulos que no son títulos o de doble títulos de propiedades en el Paraguay. Entonces, es un país altamente corrupto que terminó siendo mucho más corrupto ahora que antes. Entonces, creo que ahora la gente se está dando cuenta, o sea, hay gente que siempre se dio cuenta de eso, pero ya el mismo discurso, la misma narrativa no puede continuar. Entonces, asimismo como hay una guerra en cuestiones de naturaleza, hay también una guerra en cuestiones de historia. Se quiere imponer una historia que no es cierta, se quiere imponer una historia que está totalmente fuera de un contexto. Entonces, son las cosas que van a ir cambiando quizás con el tiempo, quizás no, pero yo creo que llegamos a un punto donde justamente ya el posmodernismo busca un cambio. Trump vino a hacer ese cambio en cierto aspecto, o sea, totalmente políticamente incorrecto, totalmente, no sé, un bufarrón, pero que hacía las cosas. Y vino a cambiar totalmente el modo de ver política. Entonces, fíjate que él gana no por ser bueno, sino al contrario, por declararse un tipo jodido. Entonces, cosa que nunca ha ocurrido en política, especialmente aquí. Entonces, son las cosas, o sea, que vivimos ya en un tiempo donde no se puede más, no se da más. Entonces se dan los absurdos más grandes y a la vez la gente responde de una forma también bastante un poco más violenta, digamos, ya en ese sentido.
Vos sabés que te estaba por pedir, yo siempre cuando estamos por terminar el podcast pido una reflexión final y una recomendación de libro o libros que quieras recomendar y por qué. Y me diste una reflexión final excelente. Sin que te pidas, te adelantaste. Excelente. Y te quería pedir eso de los libros. Alan, algún libro o libros que a vos te hayan marcado o que vos quieras recomendar para la gente que está empezando a leer o que no lee y por qué. Pienso que para entender nuestra era es bastante buena. Hay un escritor muy interesante que es Neil Postman. Escribe dos libros proféticos en los 80. Uno es Amusing Ourselves to Death, divirtiéndonos hasta la muerte. No sé si, me imagino que ha de haber ya en español porque es un libro que fue un bestseller pero durante décadas. Y el otro libro que él tiene es Technopolis. Son dos obras fundamentales. En uno, él va marcando, imagínate, esto en la década de los 80, sin conocer lo que vendría a ser el Internet, de cómo el mundo iba a ser totalmente a favor del entretenimiento, del mercadeo, de todo. Incluso él ya al inicio del libro habla de que lo que estamos viviendo, más que un 1984 orwelliano, estamos viviendo en un Brave New World de Huxley. Entonces, que es también una distopía. Pero fíjate que hoy día el Estado no se va y se mete en o ya no está el piragüe que viene a tu casa, sino sencillamente vos, Alexis, te vas y le entregas al Estado todo a través, ¿cómo? A través del Facebook, te vas, posteas cosas personales y a través de la tecnología nosotros fuimos entregando todo lo que quizás ni siquiera el piragüe iba a poder sacar de nosotros. Entonces, y donde vivimos en un mundo donde la desinformación viene a través del exceso de información. Hoy día, mismo hasta la academia, en las universidades ya no son las mismas, ya no se puede aprender como se hacía antes. Entonces, ese exceso de información es una desinformación. Así que él toma justamente todo eso y toma principalmente el fenómeno de la televisión, que obviamente puede ser trasladado después a lo que es, o sea, imagínate, esta es la pre-era a los reality shows. O sea, él se adelantó a todo eso, pero es tan vivencial a lo que vivimos hoy día. O sea, era lo que para en los 80 Ortega y Gasset sería. Y el otro libro es Technopolis, que es justamente la otra deficiencia que tenemos es en apuntar toda la tecnología. Él toma tecnología en un sentido mucho más amplio. Tecnología también es, por ejemplo, democracia, donde se ve la democracia como método, no como sistema. Entonces, fíjate lo terrible que hoy día es la cuestión. O sea, el gobierno es malo, hay que aguantar los 5 años, votar o castigarlo. O sea, tenés una brecha, un poquitito ahí para hacer algo, pero tenés que esperar 5 años, que es ridículo. O sea, esa no es una democracia. Y todo, o sea, incluso en las cuestiones médicas, uno va al médico y no quiere hacer tratamiento. O sea, busca otra vez la técnica. A ver, doctor, dígame el 1, 2, 3 para adelgazar o para hacer lo que sea. Entonces, pero ya, y como hasta la medicina se enfoca, o sea, la medicina ya no estudia la salud, sino estudia la enfermedad y se basa en eso. Entonces se basa en eso, pero ya no hay una medicina de cómo vivir saludablemente, sino sencillamente de cómo reparar, cómo ir paliando las cuestiones que se van rompiendo. Entonces, pero vivimos en una era de tanta desinformación donde intoxicamos al cuerpo como nunca, cambiamos de dieta. Por ejemplo, apareció en los 60 esta idea absurda de comer cereales y volver, o sea, mi tía falleció a los 106 años, mi abuela a los 104, y ellos se comían, o sea, mi papá comía 4 huevos al día de desayuno solamente.
y después comían como el bacon, el tocino, y eso era todos los días, o sea, y su colesterol andaba bien, a veces alto, pero resulta ser que el colesterol no tiene mucho que ver tampoco, o sea, era otra gran mentira que se instaló, entonces... pero entonces, ver entonces en qué fue lo que cambiamos, en qué es lo que impusieron, qué es lo que cambió en cuanto a dieta, y hoy día ese es un fenómeno genial. Así que yo pienso de esos dos libros, uno en que nuestra sociedad ve todo como técnica, o sea, ya no busca algo profundo, ya no busca entender las cosas, sino sencillamente a ver cómo uno, dos, tres de esto. La misma educación, me estabas hablando al inicio, de la gente va a la universidad básicamente para conseguir trabajo, pero la idea de las universidades liberales, de las artes liberales, no era esa, era de aprender, de elevar el espíritu, digamos. Pero hoy día es sencillamente un paso más, una técnica de cómo... Y los alumnos saben eso y ven eso y actúan en conformidad a eso, ya no para aprender. O sea, la filosofía en cuanto a amor a la sabiduría terminó. Entonces, es todo, o sea, un paso de cómo hacer uno, dos, tres otra vez para llegar hasta cierto punto. Así que esos dos libros yo creo que hasta ahora siguen siendo bastante fundamentales, pero después obviamente libros hay muchísimos. Yo soy particularmente muy clásico, tengo más de 100 de libros, tengo una cantidad, o sea, mi casa es básicamente una biblioteca, así que... O sea, es que yo también quiero agregar una reflexión a tu reflexión. De repente, como docente, te digo, vos a veces le preguntabas a tus alumnos, ¿vos por qué estás acá? No hay una respuesta. No, yo no sé. sí. Porque sí. Y Bueno, yo creo que hay que trabajar un poco, como decís, en el hecho de cultivarse y no por el conseguir trabajo nomás, o por profesión, sino por el verdadero amor al conocimiento, por saber, por conocer, que básicamente también por eso hice este podcast, porque lastimosamente en Paraguay abunda el contenido basura, pan y circo, vivimos entretenidos sí. y eso, así que sí, me Mira, parece. yo le hacía a mis alumnos otra pregunta. Le preguntaba quiénes eran, o sea, quién consideraba mejor profesor. Y obviamente las respuestas variaban y por qué. Y la gran mayoría, o sea, nunca encontré, o sea, encontré creo uno o dos en todos estos años que me ponían porque sabía. O sea, generalmente y principalmente era porque era divertido. Entonces, ¿en qué momento? O sea, yo no recuerdo eso de mis profesores, o sea, mismo de mis profesores en Paraguay o en Europa, ninguno de ellos era divertido, al contrario, eran, o sea, hacían chistes terribles y eran personas, o sea, cuando trabajé con Levi Strauss, o sea, 3 veces me echó de su oficina, o sea, era más argel que... Entonces, pero justamente volvíamos y se volvía y había el respeto, ese respeto. Esa era otra diferencia que había en Alemania, por ejemplo, en Alemania. Aquí en Estados Unidos, si uno quiere hacer el doctorado, paga y listo. En Alemania había gente, o sea, para hacer el doctorado, que el profesor, o por lo menos en estas universidades, que el profesor te tome era cosa de decisión de ellos. Entonces, y ellos tenían que tomarte, o sea, por ejemplo, por decirte, en Europa significa algo, decir, hice mi doctorado con fulano, mengano, sultano. Pero acá, y eso cambió también justamente cuando empezaron con esta europeización, lo que se hizo fue americanizar las universidades europeas. Pero anteriormente significaba y valía algo eso. Pero hoy día es ya, tiene que ser entretenido. Si no es entretenido, si no hay show, no hay... entonces, no estoy diciendo que el profesor tenga que ser argel, o sea, diversión y educación puede coexistir, pero lo principal, lo fundamental debe ser
debe ser siempre la parte de que cuánto conoce el maestro. El maestro viene de conocer más. Entonces, pero son cosas que van cambiando y son las cosas que siempre peleo con mi hija también, que me dice, la clase es aburrida, pero a mí qué me importa, o sea, ella se va para aprender. Y esas son las cosas, otra vez la técnica. Hoy día la técnica de enseñanza vale más que lo que se enseña. Entonces o sea, fíjate otra vez cómo Postman se va, o sea, llegó a ser un profeta bastante preclaro de lo que es este siglo, de este momento. Entonces yo creo que es bueno volver a los principios, volver a preguntarse en cuestiones teleológicas, o sea, la finalidad de las cosas, ¿para qué yo voy a las clases? ¿Es para divertirme o para aprender? Entonces, y volver a priorizar cosas. Entonces, volver a la parte ontológica, qué es la cosa en sí, o sea, qué significa ser mujer, qué es ser hombre, qué es ser... entonces, volver a preguntas filosóficas válidas, como siempre las hubo en el pasado. Y yo creo que en eso deberíamos enfocarnos y hacia eso deberíamos volver y volver a la historia. Yo siempre digo, la historia es buena no solamente para no repetir las cosas malas, pero también para repetir las cosas que fueron buenas. Yo aprendí a pintar justamente estudiando a los pintores. O sea, acá de repente no se puede ya encontrar, si uno va a estudiar pintura, es todo un broreí. O sea, ¿por qué? Porque, pintar lo que ¿para qué yo quiero eso? O sea, yo no quiero pintar algo bueno. Entonces, estudiar, porque de ahí viene arte. Arte en griego quiere decir técnica. Entonces, que puede ser natural o puede ser aprendido, pero justamente es algo que siempre puede ser transmitido. Y ver, o sea, cómo uno puede superar ciertas cosas, ver cómo uno puede ir más allá y ir desarrollando cosas a través de un análisis, o sea, conocerse a uno mismo. Entonces, que debería ser justamente el objetivo de la educación. La educación debería ser justamente para que nos conozcamos a nosotros mismos y a través de eso llegamos a ser lo mejor de nosotros mismos. O sea, la competencia debe existir, pero una competencia de uno mismo contra uno mismo. Entonces, ir superándose. Alan, y la verdad que excelente hoy conversar contigo. Hablamos de demasiadas cosas que creo que le hace falta, nos hace falta a todos de repente escuchar y nutrirnos un poco de todas estas ideas. Te agradezco por tu tiempo. Mira que hablamos muchísimo. Empezamos a las 6:30, prácticamente son las 8 acá. Pasó así la hora. Así que te agradezco por tu tiempo, Alan. Un placer realmente conversar contigo y un gusto. Muchísimas gracias. Mira que conversando es como Sócrates y tu filosofía, así que es bueno que la gente hable y tenemos que hablar mucho más. Así que muchas gracias. Perfecto, Alan. Estaremos en contacto. Nos vemos. Chau, chau. Chao, chao.